¿Quién era Baroncho? Paroncho era Buenaventura, Antonio Corti. Y Y él figura así en el registro, en el primer registro de la escuela 57. de los directores que haya visto en su paso como directora, Alicia, ¿qué nombres hay en el recuerdo de directores de la Escuela 57? Le tengo la señora Amada Gallardo, después de los que recuerdo de cuando fui alumna, ¿no? Y después a Sara de Vicente, porque yo empecé el jardín Pinocho, eh, René Vicente, Patricia Álvarez y ahora en este momento no recuerdo el nombre, pero Cucha Parra, que los cuatro íbamos juntitos hasta la iglesia para ir al jardín. Y bueno, en el primer grado ya, bueno, nos dividimos. ¿Quiere decir que el jardín quedaba en la iglesia? El jardín sí fue creado cuando yo empezaba el jardín. Cuénteme de eso, ¿quién fue el padre? El padre Antonio Reiser, sé que fue uno de los que impulsó el tema del jardín de infantes. Así que muchos años estuvo, yo no recuerdo cuántos años estuvo. Después, bueno, algunos materiales que quedaron del jardín se pasó al jardín de la Escuela 57. Empezó a funcionar ahí el jardín. Mi maestra era Cristina Aquino, que venía de Posadas. Ella sí tiene una persona muy querida. Después sí vinieron otras maestras jardineras, ¿no? O sea, yo hice mi primaria en la 57, en la escuela que funcionaba atrás de la municipalidad. Hice los 7 años y después, justo, gracias a Dios, al año siguiente se inició el bachillerato polivalente. Y ahí Cuen- hice mi secundaria y después, bueno, primero estudié profesorado de historia, pero no terminé. Y después me fui a la carrera de magisterio y bueno, ahí sí, en Santa María. Mi mamá y mis tíos sí hicieron en la escuela antigua, vamos a decir, en donde está funcionando actualmente. Pero nosotros los que somos ya de esta generación hicimos todo acá en la... Esa vieja casona estaba todavía cuando Sí, usted era chica. sí, sí. Tengo un tío que vivió porque alquilaban las piezas y tengo un tío que vivió un tiempo ahí con su familia. El Caserones estaba frente a Avenida, lo que hoy es Avenida Las Américas, o Sí, sobre la ruta. ¿no? Sobre Avenida, lo que hoy El es frente las estaba Américas. sobre Avenida Las Américas. ¿Tu relación con la 57 cuándo empezó? Y con primer grado. Se recibió de maestra y vino a trabajar allí. No trabajaba, empecé a trabajar en el Polivalente 21, pero como maestra, cuando me recibí de maestra, sí. Mi único destino fue la 57. Cuando yo comencé como docente, como maestra de grado, estaba la señora María del Carmen Cardoso de Rodríguez, la señora Chiqui, ella era la directora de la escuela. Después, bueno, estuvo la señora Punilda Gala, después la señora Carmen González, después tuvo la señora Noemí Suárez, y, o sea, la maestra que yo siempre recuerdo es la señora Pepa, que es Cristina Graciela Vicente, que vive acá cerca de mi casa. Ella es la maestra que me enseñó a leer. Entonces, para mí, esa es la maestra por excelencia. Después, bueno, hubieron, ¿no es cierto?, varios docentes o profesores que dejaron huellas, ¿no? En la secundaria, por ejemplo, yo tengo un grato recuerdo hacia la señora Sánchez de Bonifato, Sánchez Ratti, mejor dicho, ya es Sánchez Ratti, profesora de historia, y la señora Isabel Freitas, la señora Bonini, que fueron personas muy importantes y que para la comunidad y para mí en especial, de Doña Coca, de la primaria, bueno, estaría la señora Yoli Procopio, que fue maestra, que fue colega mío, no fue mi maestra. Con la única que yo compartí siendo alumna y maestra fue con la señora Pepa, la señora Lelia, y
seguro que me olvido de algunos. Antes, como era la única escuela de Garupá, venían los del pueblo y la gente que estaba en su alrededor, como hasta ahora se sigue recibiendo. Y la gente, en su mayoría, gente humilde, trabajadora. Era Escuela 57, creo. Después, cuando la nación se hizo cargo de todas las escuelas o algo así, no sé qué, pasó a ser 2057 por muchos años. Y después volvió a Escuela 57, cuando pasaron a provincia. Por eso no me acuerdo bien cómo era el nombre original. Creo que se decía escuela mixta o algo así antes. ¿Cómo era Garupá? Y bueno, Garupá era pequeño, o sea, para Garupá era esta parte del centro, era todo calle de tierra y estaba la escuela, la municipalidad, la iglesia María Auxiliadora y la iglesia Asamblea de Dios que está acá en la esquina. Y después, bueno, el ferrocarril, que Y su vida de niña era en esta zona siempre, en la escuela, en la casa, el jugar. sí, era toda la calle de Rivadavia, de Isolina Gallardo hasta la vía, porque vivía mi abuela, así que todos los días íbamos a la casa de mi abuela. ¿Cómo la recuerda su abuela o qué hacía su abuela? A mi abuela la recuerdo chiquita, cabello blanco, largo, donde nos reuníamos siempre y a fin de año en las fiestas generalmente venían los hijos que no estaban en Garupá y teníamos una mesa larga donde disfrutábamos y después todas las vacaciones, o sea, terminaban las clases y mis primos que no estaban acá venían y ahí disfrutábamos del lugar. Alicia, de su época de ir a los mandados con la bolsa, como hicimos antes, Sí. ¿no? ¿Qué se acuerda de los almacenes, de la zona, carnicerías? ¿Cómo era? ¿Quiénes estaban? De más grande empecé a ir al almacén o a la carnicería porque el que iba era mi papá. Y estaba cuando yo era niña el almacén de Don Alfonso. Ese me acuerdo porque siempre íbamos ahí. Después, ¿Dónde quedaba? por la avenida Corrientes, eh, casi frente a la iglesia adventista. Después, más grande, ya el almacén de Don Acosta, que después fue intendente del pueblo también. ¿Dónde quedaba su casa y almacén al mismo tiempo? Y de ellos eran ahí donde ahora es la iglesia adventista. Y después se cambió a la esquina acá en la avenida en San Martín y Cardoso, es esa calle, ¿no? O sea que la iglesia adventista era, antes que ser un templo, era una casa de Era esa una manera. casa. Vivían otras familias también después vivió Don Acosta. Y acá era todo monte. Y nosotros cruzábamos un caminito para llegar al almacén. Y había un pozo público de donde traíamos el agua. Bueno, mi mamá nació acá, ahí cerca de la Capilla María Auxiliadora. ¿Qué le contaba de Garupada de su época? Ella no era de hablar mucho, ni de contar, pero sí que trabajaban en las casas de familia y algo que yo siempre rescataba, pues ella trabajó para el señor Torres, que fue juez de paz, y vio que antes las personas humildes, vamos a decir, elegían sus padrinos de personas más adineradas, ¿no? Y en este caso fue al revés. Don Torres le eligió a mi mamá de madrina de una de las hijas. Eso siempre yo digo, qué extraño eso. Y bueno, y ella, pues eran pocas familias, habían bailes, y la casa de mi abuela siempre estuvo rodeada de gente, siempre fueron muchas personas a pasar el día o a estar en la casa de ella. Y mi papá, bueno, vino a trabajar en la fruta. Mi mamá también trabajó en la fruta. Trabajó acá y en Río Negro y Neuquén. Y mi papá vino de San José a trabajar en la fruta acá y bueno, le conocí a mi mamá y se casaron. Y ¿Cómo ahí se se, quedó acá. cómo se conocieron? Y trabajando, creo que era así la historia. No sé muy bien.
Mi papá fue un buen guitarrero. Era de animar fiestas. Tenía su grupo en su juventud, porque después ya es otra cosa, ¿no? Insólita. Él vendió su guitarra y su bicicleta para comprarse el terreno. Así que después de cada vez se tenía una guitarra que le prestaban y bueno, tocaba, si no, no. Y era una señora que siempre trabajó por la comunidad. Fue una de las que comenzó también la construcción de la Capilla María Auxiliadora. Siempre estuvo unida a la familia de mi mamá también, porque algunas de ellas trabajaron en su casa. También fue madrina de algunas de mis tías y siempre fue un cariño especial con ella. No, mi papá siempre decía que nosotros ahora tomamos la naranja de descarte, porque todo lo que ellos desechaban en esa época, que eran las de descarte, iba a parar al río Paraná. Y ahora nosotros estamos, las naranjas que se desechan son las que nosotros tomamos. Las mejores no están acá. Yo viajé mucho en tren, o sea, siempre me gustó viajar en tren. ¿Hacia dónde? Nosotros viajábamos a Buenos Aires porque mi papá iba a trabajar a la fruta, de ahí a Neuquén, después otros años fuimos a Río Colorado, Río Negro. O Así que sea, viajamos toda nuestra infancia. Después cuando empecé la secundaria, en el 76 viajé todavía, en 77 ya no viajé más en tren y después viajé cuando volvió el tren de vuelta a Garupa. ¿cómo era el tren en ese momento? Que se acuerde. ¿Cómo era el preparar el viaje, sacar el boleto, todo eso? Y teníamos que ir a la estación, sacar el boleto, viajar, eh, y era más o menos un día y algo creo que viajábamos. Pero era lindo, a nosotros nos gustaba viajar en el tren. Porque veo que, según dijeron, comenzaron con el número cero en la escuela 57. Y de ahí siguieron en la numeración de Garupa. Y era 9 de julio, avenida 9 de julio. Entonces, para mí, tendría que seguir llamándose 9 de julio, porque empieza acá. Las Américas y más arriba. También se llamó Era Eva Perón, me dijeron. de la otra cuadra para arriba. ¿Dónde está la fábrica de zapatillas? ¿Desde ahí? No, no, o sea, de esta cuadra para arriba. Sería pasando así toda la cuadra hasta las zapatillas, a la fábrica de zapatillas. Porque si se llamaba 9 de julio y la numeración de la escuela 57 es cero, se supone que tiene que empezar de ahí la avenida para arriba. ¿Iba a bailar cuando era joven? Sí, nosotros hacíamos baile en el salón municipal, A donde hoy es el Mando de Mando de Pedrosa. Pedroso. Cuénteme de esa época. Y los bailes siempre se hacían ahí. Bueno, ahí funcionaba la escuela secundaria. Yo hice toda mi secundaria. Eh, y bueno, y los sábados, claramente habían bailes. O todos los que organizaban ahí. También acá en el salón donde ahora están los en esa época estaba el Club Garupá, en el salón de Lago. Lago era el de las frutas, ¿no? Pero ahora está funcionando el depósito de los autos que traen judiciales. Ahí también habían bailes. O acá en la pista. ¿Se acuerda de algún parque de diversiones, de un circo? Uy, sí, venían muchos. Acá enfrente. ¿Dónde? Acá enfrente. ¿Este mismo Sí, descampado porque era? acá no había nada, no había nada. Entonces solían venir los parques de diversiones, o si no allá, frente más o menos al IPS, en esa zona que también era así como tipo una canchita, solían estar también ahí. Cuénteme cómo eran los parques de diversiones. Y habían juegos, habían ¿cómo es? La vuelta al mundo,
las calecitas y distintos juegos que la familia iba y jugaba, participaba. Sorteo de cacerolas y ese tipo de cosas. Juguetes, esas cosas. Entonces la hemos hecho bailar acá en la pista. Me hablaban de los galpones, pero de los De galpones ferrocarril. de El ferrocarril. de ferrocarril de aquel lado. Ahí había, pero cuando yo, no, después de más grande, sí volvieron a hacerse bailes que hacía la iglesia en los galpones de ferrocarril. Y Bien. anteriormente sí eran sí los galpones de ferrocarril. Mm. ¿Hubo proyección de cine por aquí? Sí, Cuénteme. acá en la casa de los Cortis. Ahí había un señor que se llamaba Marcos. Él traía películas y no recuerdo quién era otro también que traía películas. ¿Y cómo era el procedimiento? ¿Cómo pasaban? Claro, venía la persona a Sí, proyectar la sí, película. sí. ¿Cómo era? ¿Era pagado? ¿Era gratuito? ¿Cómo era? No se pagaba la entrada. Balneario. ¿Iba? No, ¿Por qué? no me dejaban ir. Muy pocas veces fui. Pero íbamos sí el 21 de septiembre, que iba toda la escuela secundaria, con los profesores y todo, sí, ahí íbamos. ¿Y qué se acuerda de entonces? Y el balneario era un lugar turístico y era uno de los principales de Misiones. Y sé que venían muchísima gente. Nosotros cuando íbamos también siempre venían los estudiantes. Era el día que venían los estudiantes de Posada al balneario de Garupa. Bueno, el mensaje por ahí que le dejaría que nosotros tendríamos que aprender un poco más de nuestra historia para así querer más a nuestro pueblo. Para mí siempre es pueblo. Eh, si le siento a Garupá como mi pueblo, entonces para mí yo de acá no me quiero ir. Eh, y bueno, y que los chicos sigan luchando por sus sueños, que estudien, que trabajen y que siempre busquen el bien común. Y que todo se puede, porque yo soy de una familia humilde. Si la secundaria no se fundaba acá en Garupá, yo no iba a estudiar. Así que mis gracias son eternas a las personas que pensaron en la escuela secundaria. Bueno, hoy ya estoy jubilada. Acá en Garupa Centro se grabó la película de Horacio Quiroga, donde participó Víctor Laplace. Bueno, participamos algunos pobladores. Yo participé acompañando a las señoras que salían de la iglesia y bueno, ahí muestra bastante lo que era nuestro pueblo. Yo solo participé acompañando a la señora. Después estaba Noni Vicente, que hizo de cura. Después Doña Muñeca, mi hermano Horacio, mi mamá, participaron como parte del pueblo. Milsi Benítez. Fue una linda experiencia. ¿Cómo era el set de grabación? Y estaban los camarógrafos, y bueno, ahí estaba el director que iba dirigiendo la película. ¿Dónde se filmó? ¿En qué lugares? En la Capilla María Auxiliadora, en la calle que hoy es la Avenida Las Américas, y San Martín, que era todo camino de tierra, y en la salida hacia Santa Inés. Yo estaba estudiando ahí en la sacristía de la capilla, y bueno, lo que me recuerdo es que Víctor Laplace dormía su siesta y hacía su meditación ahí en un sectorcito
entre la sacristía y el altar. Permanentemente personificado de Quiroga. Sí. Porque se dejó la barba a propósito, ¿no? Y traje blanco. Traje blanco. Y traje blanco. Sí, hay una toma donde él está... Tenía